Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa del Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos hoy estudiando Isaías capítulo 59 y ya aproximándonos al final de este libro, en el que aquí año 698 antes de Cristo. Amén. Todo este tiempo de profecía duró unos años, obviamente. No es que todo este libro, todo lo que leemos, los 66 capítulos hoy para nosotros, le fueron dados todos en un día a Isaías, sino que llevó tiempo. El Señor ahora hace un recuento, en este capítulo, un recuento de los pecados de Israel. Lo que sucede con los pecados, hermanos, es que se van apilando, ¿entiende? Uno comete, después de haber sido salvo, nacido de nuevo, ya todo es lavado, no queda nada del pasado, absolutamente nada. Pero a partir de ese momento, sí son contados los pecados que vamos cometiendo, a partir del nuevo nacimiento. Todo lo anterior, lavado por la sangre de Cristo. Nuestra posición es santificado, nuestra posición es justificado. Claro que sí, pero en nuestro diario vivir hay cosas que suceden que no le agradan al Señor. Y ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en lo que respecta a nuestra santificación, el hacernos más y más como Jesús, nuestro carácter, el fruto del Espíritu siendo desarrollado. Y el Espíritu Santo, Él hace todo este trabajo, amén, conforme a nosotros estemos dependiendo totalmente del sacrificio de Cristo en la cruz para nuestra santificación y no en nuestras obras y en nuestras actividades religiosas, en la carne, o sea. Los pecados se van acumulando. Nosotros nacimos de nuevo, muy bien, pero a partir de allí, en algún momento, le fallamos al Señor en algo. Y lo más seguro es que no haya pasado mucho tiempo después de haber nacido de nuevo, en el que le hayamos fallado al Señor en algo. Entonces, si nosotros no tenemos el entendimiento que tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. En el Antiguo Testamento también era así. Levítico 5:5, llevaban la ofrenda y tenían que confesar sus pecados. Si confesaban ese pecado, entonces eran perdonados por ese pecado o pecados. Y hoy es exactamente igual. Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos, dice, esto es una condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados entonces se van acumulando si no hay confesión, pero aparte la confesión tiene que ser apropiada. No es una sencilla oración antes de comer los alimentos, Señor, perdona nuestras ofensas, como algo repetitivo. El Señor no acepta las oraciones repetitivas. No es que oro el Padre Nuestro y ya está. No, es una confesión apropiada. Uno confiesa en lo que pecó. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, como le dije, puede ver ahí Levítico 5:5, es exactamente igual. Confiesa aquel pecado que cometió. Amén. Ya no es algo genérico. Cuando nosotros nacimos de nuevo, no nos remontamos. Imagínense, una persona nació de nuevo a los 80 años.
No se remonta a contar, porque es que es imposible, hermanos, es imposible, a contar cada uno de los pecados que cometió antes. No, es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. No tiene que confesar de esa forma. Pero después del nuevo nacimiento, confesamos al Señor los pecados que cometimos. Y muchas veces también nosotros oramos al Señor y decimos: Señor, si hubiera habido algo, alguna falta, algo en lo cual yo transgredí y no me di cuenta, yo te ruego que me perdones. Lo único que esa falta puede cometerse otra vez porque no nos damos cuenta, pero el Señor en algún momento, ¿verdad?, por su palabra, si nos mantenemos en su palabra, el Señor nos va a mostrar que hay ciertas cosas que estamos haciendo que no le agradan y que están fuera de nuestro conocimiento. Pero como sea, es una falta lo mismo, es un pecado lo mismo y es necesaria expiación por ese pecado igual. La expiación no es una obra, sino que es la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros estamos proclamando esa sangre. Nosotros estamos dependiendo, confiando, creyendo en esa misma sangre, en ese mismo sacrificio. Porque el motivo por el cual podemos recibir perdón de nuestros pecados después de haber sido salvo, cuando los confesamos al Señor apropiadamente, es la sangre de Cristo. Él es fiel, dice, justo, amén, para perdonarnos. Él puede perdonarnos gracias a lo que Él hizo en la cruz. Amén. Pero tienen que ser confesados. Entonces, si no se apilan, es decir, es algo que se va amontonando, se van amontonando los pecados. Y en algún momento el Señor recuenta estos pecados. Quedan delante nuestro todo el tiempo y delante del Señor. Nosotros no queremos que queden pecados nuestros delante del rostro del Señor todo el tiempo, sino que sean quitados. Y Cristo vino para que sean quitados. Tú no necesitas que se sigan quedando allí presentes esos pecados. No tienes necesidad que sigan quedando allí. Tú puedes quitarlos, echarlos fuera de tu vida, en el sentido que el Señor ya no los vea más. Y es cuando clamamos a la sangre de Cristo, o sea, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón. El Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no hay perdón. No hay perdón para pecados inconfesos. Entonces el Señor, vemos cómo a través del profeta, el Señor continuamente les estaba mostrando alguna cosa en la cual ellos necesitaban perdón, necesitaban arrepentimiento. Más allá que esto sucediera o no, pero era lo que necesitaban. Lo que necesita el hombre muchas veces no es una ayuda económica, no es una sanidad física, es perdón de pecados. Amén. Y estar a cuenta con el Señor, porque no hay nada más importante que eso, ¿cierto? Vamos a dar inicio entonces a este capítulo 59, los pecados de Israel. Mire, dice así: He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Mire qué hermosa invitación es el inicio de este capítulo 59 para usted, para mí en esta mañana, ¿cierto? No se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. El Señor, Él es el que puede hacer esto. El Señor es el que oye, el Señor es el que sabe todo. Pero por supuesto, siempre y cuando nosotros sigamos su camino, y el Señor está dispuesto, Él está dispuesto. Necesitamos nosotros creer en esta palabra. Amén. Pero el Señor, su oído no se ha ensordecido. El Señor quiere oír nuestra voz. Pero hay veces que el Señor quiere oír algo específico. ¿Vio? ¿Vio cuando a veces el esposo o la esposa comete algún agravio, una ofensa,
Y entonces el cónyuge está esperando, bueno, una palabra, ¿cierto? Una palabrita muy sencilla. Perdón, perdóname. Pero el esposo o la esposa no dice nada. Viene, le trae un regalo, viene o barre la casa, hace alguna cosa para tratar de resarcirse de esa falta. Usted se dio cuenta que no funciona, ¿verdad? Usted está esperando algo primero. Lo demás que haga, bueno, está bien, pero usted está esperando algo primero. El Señor está esperando algo primero. Entonces, si nosotros cometemos faltas en contra del Señor y luego las tratamos de tapar con alguna buena obra, con alguna actividad en la iglesia, ¿vio? Con dar una ayuda a alguien, el Señor está esperando algo primero. El Señor todo eso no está prestándole atención a eso porque Él está esperando algo primero. Señor, perdóname. Amén. ¿Entiende usted? Muchas veces nosotros hacemos esto mismo. Damos un servicio al Señor, seguimos con nuestra rutina religiosa, pero el Señor no recibe nada hasta que no haya una reconciliación. Amén. Y esto es a través de la confesión apropiada, el arrepentimiento para con Él. Dice, pero vuestras iniquidades separan entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Se dan cuenta? El pueblo seguía con sus actividades, sí, ceremonias, ritos, sacrificios, días de fiesta, etc. Ellos continuaban con todo esto. El punto era que no había arrepentimiento de su idolatría. Entonces había una separación, una división entre ellos y el Señor debido a sus pecados, y hacían que el Señor ocultara su rostro de ellos para no oír, pero Él quería oír. Es decir, sus oídos no se ensordecieron, pero los oídos del Señor se apartan. El rostro del Señor se aparta. Por lo tanto, no está el Señor en el modo, vamos a decir, en el modo. El Señor no se coloca en la capacidad de oír, puede oír, Él sabe todo de todas maneras, pero no de oír, es decir, de prestar atención, de dar atención, debido a que Él ignora, debido a que no hay arrepentimiento. Entonces no es que el Señor no podía oír, no podía salvarles, sí, Él puede todo. Pero el pecado de Judá, la idolatría, la apostasía, hacía que se separara el hombre de él. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo va explicando cuáles son exactamente estas iniquidades. Primero habla de iniquidades y habla de pecados, pero vio que nosotros muchas veces dicen, no, por lo que me hiciste. ¿Qué te hice? A veces nosotros necesitamos que nos digan puntualmente qué es lo que se supone que uno hizo que uno no sabe, uno no se da cuenta o no quiere darse por aludido. ¿Por qué estás así? No, por lo que me hiciste. ¿Y qué te hice? No, actuaste mal. ¿En qué actué mal? No, me dijiste algo que no me gusta. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Entiendes? El pueblo estaba así como que no... ¿Qué iniquidades? ¿Qué pecados? Bueno, yo les voy a decir puntualmente cuáles son estas iniquidades. Manos contaminadas de sangre, dedos contaminados de iniquidad, labios, o sea, mentira. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. Sigue el Señor con la lista. Escuche, es una tremenda lista, hermanos. Oh, bendito Señor, siento la presencia del Señor. Esta es una
terrible lista de pecados que el Señor expresa exactamente cuáles son las iniquidades del pueblo. A ver, ceremonialmente, religiosamente, ellos estaban, vamos a decir, cumpliendo, pero moralmente eran injustos. Ellos trataban injustamente a los hombres. Ellos oprimían a los pobres. Eran corruptos. No les importaba la verdad. Si había que mentir, se mentía. Versículo 5. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrá una víbora. Oh, Dios poderoso. Está hablando de una apariencia, pero en realidad está hablando de personas que, mire, dice huevos de áspides. O sea, serpientes venenosas. Una acusación muy fuerte del Espíritu Santo aquí, hermanos, que utiliza diferentes ejemplos para describir al pueblo de Judá, el corazón de ese pueblo. Y este versículo 5 describe al mundo entero. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrá una víbora. Sí, es cierto. Si se lo aprieta a la persona, si la persona se la pone bajo un poco de presión, sale y surge allí lo que realmente es, lo que está en el corazón. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. O sea, los corazones eran corazones malvados, corazones que no podían producir justicia, actos rectos. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, eran violentos. Habla de violencia, habla de maldad, habla de maltrato, de opresión, falta de amor, no hay misericordia, no había compasión. Espíritu destructivo había en ellos. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. El apóstol Pablo también usa estas palabras, cita esto en Romanos 3, 15 y 16. La corrupción del corazón humano. No puede cambiarse a sí mismo, no puede producir justicia, solo una justicia propia que es falsa y que Dios no puede aceptar. Aquí vemos en todos estos versículos el ser humano. ¿Cómo es el ser humano, hermanos? No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Han hecho para sí senderos torcidos. Cualquiera que anduviere en ellos no conocerá la paz. Es que no hay paz, hermanos. Porque la paz es un hombre. Es Jesús. Él es el príncipe de paz. Él es el que nos da la paz. Amén. El ser humano ha construido su propio camino, su propio sendero, pero es un sendero torcido. Y solo el Señor puede hacer derecho el camino nuestro, porque Él es el camino. Dice, por tanto, se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, claridad, y andamos en oscuridad. Esta es la confesión del pecado de Israel. O sea, los hombres prefieren las tinieblas antes que la luz. Eso lo dice en el capítulo 3 de Juan. Teniendo la salvación, teniendo la posibilidad, recibiendo a Cristo, pudiendo hacerlo, pero prefieren ellos la injusticia antes que la justicia, las tinieblas antes que la luz. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos.
aquí vemos que el Espíritu Santo dice algo del pueblo que ellos no querían aceptar. O sea, luz había luz. Lo que sucede es que sus ojos estaban cegados a esa luz. La luz es Cristo, Jesús, la luz del mundo. Pero tus ojos tienen que estar mirando esa luz. No, ellos miraban hacia la ceguera, hacia la oscuridad, lo cual producía una ceguera voluntaria. Y esta es la ceguera que domina el mundo entero. Y al preferir las tinieblas, al preferir la oscuridad, esto hace que sus ojos sean ciegos, que no puedan ver la luz, ser iluminados, ir hacia la claridad. Dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no lo hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Por qué están rugiendo? Están rugiendo, dice, gruñimos como osos. Esto es lo mismo como el rugido del mar. Gemimos, dice, como palomas. O sea, constantemente ellos están murmurando por el dolor, por la tristeza, por la falta de felicidad. Ellos están buscando juicio, dice, justicia, buscando salvación. Pero están buscando la salvación, la justicia, en vano, porque al no querer apartarse de sus pecados, no hay, es que ese es el paso. Al no querer dar ese paso, no quieren dejar la idolatría, no quieren dejar la opresión, no quieren dejar, ¿verdad? Al no apartarse, el Señor entonces no puede iluminarles, pero Él sí quería hacer estas cosas, Él sí quería salvarles, para poder recibir la justicia y la salvación. Ellos debían arrepentirse y creer. Versículo 12. Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras transgresiones, y conocemos nuestros pecados. Bueno, cuando usted lee estos versículos aquí últimos, uno diría, están confesando sus pecados, están haciéndolo apropiadamente, aparentemente será así. En este pasaje nos muestra el hecho que la ceguera de Israel, del versículo 10, es una ceguera voluntaria. Y sin embargo dice, las transgresiones se han multiplicado. O sea, ellos se metían más y más hondo en estos pecados. Dice que los pecados están atestiguando en contra de ellos. No querían dejarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, aquí lo que está diciendo el Señor es, básicamente, ustedes conocen muy bien sus pecados. Ya esto es otra cosa. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Traspasando la ley, mintiendo contra el Señor y volviendo atrás en pos de nuestro Dios, hablando opresión y rebelión, concibiendo y profiriendo del corazón palabras de mentira. El Señor ahí les dice, ahí está el problema. El Señor los lleva a que vean dónde está el problema, en el corazón. Por tanto, la rectitud se ha vuelto atrás. Es decir, la rectitud, la justicia se aparta de ellos, y la justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle, y la rectitud no puede entrar. Oh Dios Todopoderoso. O sea, la persona se mantiene en una situación que empeora, aún día con día.
La rectitud y la justicia cada vez se alejan más de ellos. Y la rectitud no entra, no puede entrar. El cambio, la transformación no se ve en la persona, sino todo lo contrario. Cada vez está peor. En vez de entrar la justicia, entra la injusticia. Dice, pues, falta la verdad, y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el juicio. Cuando falta la verdad, el hombre queda preso. Empresa, dice, empresa significa una víctima de persecución. Y así es que se convirtieron. Fueron ellos víctimas de persecución porque también ellos eran perseguidores de las pobres, ¿no? Como hemos visto en otros pasajes. Los pocos que son fieles a las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, son despreciados, son burlados. Se les dice que son religiosos. El mundo no los quiere, no los acepta, los rechaza. La palabra juicio significa justicia, como en el versículo 14. Ellos no tenían verdad. Les faltaba verdad. Les faltaba Cristo. Cristo, Él es la verdad. Todas las ceremonias, todos los rituales que representaban a Cristo, pero no veían a Cristo. Dice, el Señor vio la falta de vosotros. Él vio y lo vio el Señor, dice. La injusticia de los hombres hacia otros hombres. La manera, el trato, la violencia, la opresión. El Señor le dice, este problema, este mal, aumentará hasta el punto en el que el mismo Señor se convertiría en presa, es decir, llegaría a ser crucificado. Fue crucificado ¿por qué? Y por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, justamente. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a ir a una alabanza y volvemos con el versículo 16, la restauración por el Mesías y la segunda venida del Señor Jesús y la renovación del pacto. Hay esperanza, claro que sí, continuamente hay esperanza, hay gracia y hay misericordia. Solamente necesitamos humillarnos y creer. Siempre igual. Aquí volvemos en un momento, hermanos. Vamos a oír aquí a la hermana Gladys. Está pasando. Ella vino sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud. Ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así: si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía, mas cuando Jesús a ese lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido, luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano, su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí.
maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Luego se alegró, estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano, su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Reciba ahí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin, estudiando el capítulo 59 de Isaías. Y vamos al versículo 36. En este versículo 36, hasta el final del capítulo, vemos la segunda venida del Señor Jesús. La única salvación, la única realmente manera para que el pueblo de Israel pueda ser restituido, restaurado, será la segunda venida de Cristo. Eso es la única posibilidad que tiene Israel de restauración, será cuando Él venga por segunda vez. Dice así el versículo 16, y Él vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera intercesor. Por tanto, le salvó su propio brazo y su misma justicia lo sostuvo. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, profetas, ¿verdad? Aquellos hombres que el Señor levantaba a favor de su pueblo, eran intercesores, reyes también, pero lamentablemente la mayoría de ellos, no me refiero a los profetas, sino a los reyes, la mayoría eran malvados. Cometieron lo malo delante de los ojos del Señor cuando usted lee Primera y Segunda de Reyes, y cometió lo malo delante de los ojos del Señor. Hubieron apenas muy pocos reyes que Judá tuvo que fueron justos. Por ejemplo, Josías fue uno de ellos, que durante el tiempo del profeta Isaías reinó, y él comenzó a reinar a los 8 años muy joven, pero él ocupó el trono, él proclamaba justicia, él había restituido, un reformador, amén. Él trajo la palabra nuevamente al pueblo, él hizo todo lo posible, él se esforzó, él trató de brindar un liderazgo espiritual fuerte al pueblo de Israel, pero vea que no fue suficiente. O sea,
Aunque el líder espiritual sea lo que debe ser en el Señor, aún así, cuando el pecado del pueblo ha ido demasiado lejos, ya ha ido al colmo, no hay forma de volver. Habría forma de volver, pero el pueblo está demasiado alejado ya, demasiado, y no tiene intención de volver. Esa es la realidad. Parece que Josías él intentó ser este intercesor ante el pueblo, pero el Espíritu Santo está diciéndole a Judá que ellos se habían alejado tanto en el camino del pecado, de la iniquidad, de la idolatría, de la opresión y todos estos pecados que leemos aquí, que ya no podían volverse. Muy grave, muy terrible. Después Josías es asesinado, lo mataron. Y el Señor sabía que a pesar de todo lo que Josías se había esforzado, Judá ya no volvería. Por lo tanto, el Señor se lo llevó. Lo quitó. Asimismo como Isaías había profetizado en el capítulo 57, versículo 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pueblo ya no le interesa, no quiere oír, rechaza, ignora la palabra, a veces el Señor quita a ese siervo porque el Señor ya sabe que van a continuar igual. Es grave esto, ¿no le parece? Es fuerte. Porque el rey Josías fue de los reyes más justos, de los pocos justos que tuvo Judá. Y el Señor lo quita, porque el Señor ya sabía el futuro. Y a veces todos los esfuerzos que se hacen para que la gente oiga no son suficientes. La situación va a continuar igual. La indiferencia hacia la palabra del Señor continúa. Por lo tanto, el Señor aquí vemos cómo lo quitó de en medio a Josías. A descansar, Josías. 17. Pues se vistió de justicia como de una coraza y se puso yelmo de salvación sobre la cabeza. Se vistió también de ropas de venganza como de vestidura y se cubrió de celo como de un manto. Pablo habla algo de este pasaje en Efesios 6. Usted recuerda, la armadura. Efesios 6, 10 al 18. El Señor nos muestra en este pasaje, aquí en este versículo, desde el versículo 15, que comienza con las palabras, y lo vio el Señor, luego sigue con toda esta lectura hasta el final del versículo 21, que está el regreso profetizado del Mesías, la vuelta del Mesías, que va a aparecer para libertar a Israel de mano del anticristo, de sus perseguidores. Pero esta vez Él lo hará porque Israel se arrepentirá. El versículo 17 muestra a Jesús en su posición victoriosa, como el capítulo 53 le describe en su posición como sufriente, como aquel padeciendo en la cruz. Versículo 18 dice, de acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, furor para sus adversarios, recompensa para sus enemigos, a las islas dará la retribución. Esto habla de cuando Jesús venga por segunda vez en la batalla de Armagedón y derrote al anticristo y a todos sus seguidores en su segunda venida. Y así temerán nombre del Señor desde el oeste y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando viene el enemigo, como río caudaloso, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Este es un versículo conocido, es tremendo, dice, y así temerán el nombre del Señor desde el oeste y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando viene el enemigo como río caudaloso, escuche esto, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Esto es lo que nos importa a nosotros. Un estandarte, una bandera, una defensa,
una coraza. Aleluya, oh gloria a Dios. Cuando venga el ungido, el Señor viniendo en medio de la tempestad, en medio de ese mar caudaloso, yo veo a Jesús andando sobre el mar. Aleluya, y Él viene a salvarme. Él vendrá a salvar a Israel. Cuando el enemigo venga con toda su furia, con toda su fuerza, a destruirlo todo, ya a terminarlo todo. Así sucede con nosotros. Ya parece que el enemigo viene para aniquilar lo último. Pero mire la promesa. El Espíritu Santo del Señor vendrá como un río caudaloso. Aleluya. Y levantará un estandarte contra él, contra el enemigo. Oh, gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor. Amén. El Redentor es Cristo, Él vendrá a Sión. Pablo habla de esto en Romanos 11, 26. Todas las transgresiones del versículo 12 y las escrituras correspondientes ahora, por fin, serán llevadas al Redentor. Es decir, finalmente Israel llevará todos sus pecados a Jesús. Que esto es lo que debían hacer. Ya tenían a Cristo ahí. Se quedaron con sus pecados. Ellos los llevarán finalmente al Señor. Entregarán sus pecados al Señor. Y el Señor les lavará y el Señor restaurará. Y en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo el Señor, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. En cuanto a mí, el Señor es ahora el que está hablando y no Isaías. Y esto proclama la Trinidad. El que habla es Jehová. El Redentor es el Mesías. Mi Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Dice mi pacto. Está hablando del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, el nuevo pacto que está en la sangre de Cristo. Mis palabras. O sea, toda la palabra, toda la Biblia, esas son sus palabras. Amén. Dice que sus palabras. Ahora, si ellos lo harán y ella no se apartará de su boca, cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, la palabra del Señor no se apartará de nuestras bocas. Además, el Espíritu Santo aquí declara que todas las generaciones, por eso dice tu simiente y la simiente de tu simiente, gloria a Dios, aleluya, continuarán siguiendo al Señor. La simiente de tu simiente, oh bendito, bendito Dios. Está esto llevándonos al futuro, hermanos, bien al futuro, a la edad del reino milenial de Cristo. Lo que sea que nosotros hagamos hoy, para que la simiente de la simiente, aleluya, crea. Lo que hacemos hoy, hermanos, cuenta muchísimo. Hace una gran diferencia lo que nosotros le damos a nuestros hijos, lo que nuestros hijos luego le darán a los suyos, y así la simiente de la simiente. Una frase poderosa porque el Evangelio, hermanos, se multiplica, el Evangelio crece, el Evangelio se extiende, el Evangelio trasciende tiempos, edades, trasciende generaciones, toca generaciones enteras, hermanos, aleluya, familias, que van pasando este conocimiento de la verdad el uno al otro. Y esto es lo que queremos que suceda. La simiente de la simiente, todo esto tendrá lugar durante la edad del reino venidero. Todas las generaciones, aleluya, que sirvan al Señor a causa de hoy nosotros estar sirviéndole a Él. Bendito sea su nombre. Ya no da para empezar otro capítulo, pero continúa en el capítulo 16 describiendo la gloria que será en el futuro para Israel, y no solamente para Israel, sino que también habla de los gentiles. Los gentiles también entran en el pacto milagrosamente, poderosamente, adorando al Señor, al Dios de Israel. Aleluya. Tú y yo hemos creído
en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero esto lo vamos a ver el próximo programa, aquí en Libre al Fin. Gracias por acompañarnos todos ustedes, los amamos. Como todos los martes tenemos culto y estudio bíblico. Venga, hermano, venga. Los esperamos aquí todos, amén. Todos los que puedan, por supuesto. Y si por alguna razón no le es posible, allí usted, por medio de la transmisión, puede participar también y oír la palabra del Señor. Gracias y los amamos. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí.
una historia mucho tiempo atrás, una condena injusta que pagar, mucho tumulto, mucha confusión, un hombre caminando a su crucifixión. Cuántas heridas tuvo que sufrir, corre en la cruz su sangre carmesí. Muere su cuerpo, pero no es el fin. Después de estar allí, abandonó la tumba al pasar los 3 días. Él resucitó de ese lugar. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí? Que venciendo a la muerte da el vivir. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. Oigo una historia mucho tiempo atrás, una condena injusta que pagar, mucho tumulto, mucha confusión, un hombre caminando a su crucifixión. Cuántas heridas tuvo que sufrir, corre en la cruz su sangre carmesí. Muere su cuerpo, pero no es el fin. Después de estar allí, abandonó la tumba al pasar los 3 días. Él resucitó de ese lugar. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí? Que venciendo a la muerte da el vivir. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí? Que venciendo a la muerte da el vivir. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. Esta es la historia que no tiene un fin. Su desenlace puedes decidir. Basta que tú le quieras recibir, tu corazón abrir,
al hombre que sufrió y murió por ti en esta historia. Extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? No tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu cruz donde murió el perfecto